estas cosas de la ofrenda. Dice, ahí el pueblo de Filistea, dice, enemigo del pueblo de Dios. Los filisteos siempre han sido enemigos de Dios. Sabían el poder de una ofrenda, ¿verdad? Es lo que nos está enseñando. Personas que no conocían de Dios, personas que no eran cristianos, conocían que era bueno ofrecer una ofrenda. Acceso a la gracia de Dios. Cuando nosotros ofrendamos correctamente, nosotros accesamos a la gracia de Dios. Cuando nosotros somos agradecidos, ¿verdad? Accedemos a la gracia de Dios y puede ahí entrar esa llave. Nosotros necesitamos aprender eso. Siguiente imagen. Por eso tenemos ahí la imagen de una llave, ¿verdad? Los filisteos usaron una ofrenda y fue la llave para que les fuera quitada esa plaga que les estaba trayendo enfermedad. Fíjense qué poderoso es, ¿verdad? Que una ofrenda puede aplacar la ira de Dios. Siguiente, dice la ofrenda de los David. Segunda de Samuel 24:24. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Eso es bien, súper importante en las ofrendas, ¿verdad? Hay veces que nosotros como papás, ¿verdad?, enseñamos a nuestros hijos a ofrendar y eso es muy bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bueno. Pero sería mucho mejor que nosotros enseñáramos a nuestros hijos a ganarse esa ofrenda, que le cueste a nuestros hijos. Usted puede hablar con ellos y decirle, mire, mijo, para que usted lleve su ofrendita el domingo a la iglesia, usted me saca la basura, ¿verdad? Por cada día que usted me saque la basura, yo le voy a dar $1. Le está costando a ese niño, ¿verdad? Para nosotros los mayores, nos debe de costar nuestra ofrenda. Aquí lo que nos enseña David, ¿verdad? Dice, no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Qué fácil es dar lo que no me ha costado, ¿cierto? Valoramos las cosas más cuando nos cuestan, ¿cierto? Cuando tú regalas algo, esa persona tenlo por seguro que no le va a dar el mismo valor que alguien que sí lo compró, que alguien que sí le costó, que alguien que tuvo que trabajar muchas horas para que eso fuera adquirido, recibido y ofrecido, ¿verdad? Nuestra ofrenda nos tiene que costar a nosotros, ¿verdad? No puedo venir yo y decirle a mi esposa, oye, dame dinero para ofrendar. No me costó. Que lo ofrezca ella que sí lo costó, que ella que sí lo trabajó, ¿cierto? ¿Verdad? Nos debe de costar, nos debe de costar. Amén. Dice, David es figura de Cristo. Y luego dice, quitar toda la maldición. Ofrenda de calidad antes que de cantidad, ¿verdad? Nuevamente lo decimos, ya lo hemos repetido antes. No, Dios no ve tanto tu cantidad, sino la intención de tu corazón. Amén. Eso es muy importante. Aquí nosotros no estamos diciendo, a ver, enséñame tu cheque para ver cuánto es lo que Dios quiere dar. Por favor. No. Ahora, hay tres cosas diferentes. Ofrendar es una cosa, diezmar es otra cosa y la limosna es otra cosa. Son tres cosas totalmente diferentes. Ahorita solamente estamos hablando de ofrendas. La siguiente clase sí vamos a hablar del diezmo. Amén. Amén. Siguiente imagen. Y estamos ahí todavía con David y dice una ofrenda con esfuerzo. Siguiente imagen. Ofrenda de Ananías y Zafira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo de la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Verdad? Zafira, ¿verdad? Y su esposo Ananías, ¿verdad? Se habían reunido al pueblo de Dios, habían aceptado a Cristo en su corazón, se habían unido a los apóstoles y juntaban todas las cosas. Y ellos le prometieron a Dios, ojo aquí, le prometieron a Dios que de lo que se vendiera de ese terreno, se lo iban a dar a Dios. ¿Cierto? ¿Verdad? Pero sucede algo, que ellos vendieron ese terreno por más dinero. Y entonces ellos dijeron,
Bueno, pues les vamos a decir que esto es lo que nos dieron y nosotros nos quedamos con esto. ¿Cuántas veces a veces nosotros, entre semana, el Señor pone en tu corazón, voy a poner un ejemplo nada más, da $50, y nosotros entre semana tú dijiste, muy bien, perfecto, pero a la hora que llegó la hora de la ofrenda, sacas el billete y está como ese video de ese negrito, ¿verdad? Que le hacen chiste de la ofrenda, que llega la hora de la ofrenda y luego saca uno de a 100 y luego dice, Dios, reprende el diablo. Y luego mete la mano y luego saca uno de a $1 y dice, sí, aquí sí está el Señor. Mucho cuidado cuando la escritura que nosotros a veces leemos mucho es dar como Dios propuso en tu corazón. Amén. Si Dios ya propuso en tu corazón eso dalo. Pastor, quiero aclarar algo. Sí. Aquí en la clase. Claro. Hay un ministerio, usted sabe, ¿verdad? Errado, que se ha levantado hace unos 20 años funcionando, trabajando, ¿verdad? Que se llama el Ministerio de la Prosperidad. Ajá. Esto lejos de eso. ¿Sí? Sí. Esta es doctrina sólida para que podamos nosotros ser bendecidos por un Dios que suple todo por sus riquezas en Sí. gloria. No es distinto, Sí. porque hay mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho, pastor, es la primera vez que yo miro pastores trabajando, si me explico, por su dinero, porque en nuestros países pues toda la ofrenda y que no van a conectar esto, si me explico, con aquello. Sí. Simplemente es una doctrina, Correcto. porque la palabra del Señor nos enseña cómo prosperar y cómo ser próspero. Claro. Eso es muy correcto. Entonces, volviendo a lo que estaba sucediendo con Ananías y Zafira, ¿verdad? Una de las cosas que sucedió es de que Satanás llenó su corazón con mentiras, ¿verdad? Si tú ya le prometiste algo, por eso uno tiene que tener cuidado con lo que le promete a Dios, y por eso uno no tiene que prometer algo cuando está muy emocionado. Y tampoco uno tiene que hacer decisiones cuando uno está muy enojado. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, ya lo hice, ya me equivoqué, ¿qué hago? Le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Ok, si hemos cometido ese error. Entonces hay que tener cuidado que Satanás no nos llene el corazón, ¿verdad? De mentiras y que nos haga cambiar lo que nosotros ya teníamos en nuestro corazón, darle al Señor. No mintieron al hombre, sino mintieron a Dios, ¿verdad? Pero específicamente lo que nos enseña en el libro de los Hechos es que le mintieron al Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego dice, ofrendar incorrectamente nos puede tener consecuencias también cuando nosotros ya sabemos, ¿verdad? Siguiente. Una de las cosas que sucedió con ellos dos, ¿verdad? Como pareja, es de que ofrecieron una ofrenda codiciosa, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la palabra que dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no caer y estar dando ofrendas codiciosas. Siempre lo he dicho esta otra fase, el dinero es bendito en mi bolsa, pero maldito en él. Es bendito en mí y maldito él, ¿verdad? No hay que ponernos el dinero en el corazón. Siguiente imagen. Ofrenda de Ofni y Fines. Primera de Samuel 2:17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, como cuando comenzamos en el ministerio, cuando comenzamos a ser cristianos, todavía traíamos eso de parte del mundo? Ay, no, el pastor se queda con todo el dinero. Era lo que en la calle nos enseñaban. A nosotros nos decían, no, ni se te ocurra irte a meter en una iglesia cristiana. Todo el dinero es para los pastores, para que se compren un carro nuevo. Parte de esa consecuencia ha sido de los ministerios que han adoptado el ministerio de la prosperidad. Correcto. Que enseñan y piden tanto a la gente y que si ofrendas tanto, y el Señor me está diciendo que aquí hay alguien que va a dar una ofrenda de 1,000 y otro de 10,000. Y la gente se ha dañado por ver que los pastores son los únicos que prosperan y ellos no prosperan. Y por eso tienen ese aspecto de la iglesia. Sí. Enseñanzas erróneas, ¿verdad? Pero esas personas, desafortunadamente, cuando den cuentas al Señor, pues las consecuencias van a ser
terribles, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí, fíjese aquí lo que dice, el pecado de los jóvenes. No solamente podemos tomarlo, ¿verdad?, de una persona joven, adolescente, sino cuando somos jóvenes en el Evangelio, cuando apenas a veces estamos comenzando. Dice, era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda. Yo me recuerdo las primeras veces que venía a la iglesia y yo besaba la ofrenda y yo decía, ya van a empezar con su pedidera. Y luego yo miraba que eran bien organizados, porque era una iglesia como de 1000 personas, y yo miraba que uno por un lado y otro por el otro, y unas canastitas, y yo decía, míranos, qué tremendos, hasta bien, para eso sí son bien organizados, decía yo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Estaba menospreciando la ofrenda del Señor. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento. La falta de conocimiento, la falta de leer la palabra, la falta de que alguien me enseñe, la falta de que alguien nos guíe. Yo, con respecto de la ofrenda, pensaba como usted, cuando yo empecé a ir a la iglesia. Sí, sí. Yo decía que yo le dé mi dinero al tanto que me cueste ganarlo, ¿verdad? Sí. Y que se los dé. Sí, sí. Pero llegué a entender que eso es personal. Dios, Exacto. Sí. Dios es el que va a poner en el corazón a uno que tiene que comenzar, Cierto. ¿verdad? No es porque le digan, no es que Exacto, exacto. Nadie te tiene que ver. El Espíritu Santo es el único que te enseña. Sí. Yo llegué a decirle a la gente, no le andes dando dinero a los pastores. Después le pedí perdón al Señor. Yo soy un gran defensor de las ofrendas y los diezmos, porque lo único que hay es bendición, ¿verdad? Menospreciaban las ofrendas. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que enseñarle a nuestros hijos, nuestros jóvenes, ojo, a nuestros nietos. A nuestros nietos hay que enseñarles las ofrendas, ¿verdad? Hay que enseñarles que no las desprecien. Violaban el orden de las ofrendas, ¿verdad? Es un orden que nosotros aprendemos dentro del sacerdocio, ¿verdad? Que es importante honrar a nuestro Señor. Siguiente imagen. 1 Samuel 2:17. ¿Es el mismo? Ok. Sí. El menosprecio de la ofrenda, donde está la imagen del muchacho así haciendo los ojos. Esta imagen. Ese era yo. Desafortunadamente esos éramos nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos es que hacemos un menosprecio en la ofrenda, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese rostro? Ese rostro también me hace acordarme de aquella cita bíblica que dice que Dios menosprecia los ojos altivos. ¿Cuántas veces, verdad? Vemos desafortunadamente a nuestros hijos, nuestros jóvenes, y en algún momento nosotros, ¿verdad? Vemos a alguien o algo y ¿verdad? Dios menosprecia esas cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando menospreciamos la ofrenda. Hay que tener mucho cuidado. A Dios sí le ofende. La ofrenda de Joel, en Joel capítulo 2, versículo 12. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Miren ahí las cosas ahí importantes ahí. Aún ahora declara el Señor. Y fíjese cómo lo señala ahí en mayúsculas allí. Dice, volver a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. ¿Verdad? Son tres cosas con las que nosotros tenemos que volver. Tenemos ahí del lado derecho esos puntos donde dice son círculos virtuosos, ¿verdad? Que nosotros podemos. Hay círculos viciosos, ¿cierto? Sí. También hay círculos virtuosos que nos ayudan a ir teniendo cosas buenas, que nos ayudan ya algunos de nosotros ya superamos todas esas cosas de la ofrenda y todo. Ahora ya nosotros lo hacemos de todo corazón, ¿cierto? ¿Verdad? Ese ya es un círculo virtuoso, ya no nos cuesta trabajo, ya no nos duele el codo, ya sabemos a quién se lo estamos dando. Somos bien agradecidos con Dios y no entregamos nuestra ofrenda antes sin haber orado y haberle dicho al Señor, gracias, Señor. Nunca entrego una ofrenda sin orar gratitud al Señor, ¿verdad? Hay veces que la gente se apresura a venir a traer, posiblemente está bien si ya lo oraste, pero si no has orado, ¿verdad? Debe haber una oración ahí sencilla, cortita, y gracias, Señor, gracias. Esta semana, gracias.
verdad, Señor, que me ayudaste, que me acordaste de guardar ahí mis diezmos y mis ofrendas. De verdad, hay crisis completas cuando entramos cuando manejamos mal el dinero. ¿Cuántos hemos manejado mal el dinero? ¿Cuántos nos hemos endeudado con tarjetas de crédito? No me levante la mano, pero todos nos hemos equivocado porque somos malos administradores del dinero que Dios pone en nuestro bolsillo. Todo el dinero que Dios pone en nuestro bolsillo no es literalmente de nosotros. Nosotros debemos de orar y decirle al Señor, dame la sabiduría, Señor, que tú me diste este dinerito esta semana, ¿cómo lo voy a administrar, Padre? Y el Señor te va a dar la inteligencia, la sabiduría, la unción y el discernimiento de decir, a ver, la renta, la luz, el agua, el gas, el teléfono, el pago del carro, irme a comer con mi familia. No hay nada como ser bien ordenadito con nuestro dinero. Y cuando no hay, cuando el cheque salió cortito, ¿a quién le ha salido el cheque cortito de vez en cuando? ¿Verdad? Decir, ok, Señor, dame la sabiduría, voy a pagar la luz, el agua, el gas, la gasolina, ¿verdad? Hoy no vamos a ir a comer en familia. ¿Cierto? Porque hay veces que, esa está la tarjeta de crédito. Malo. Dios no quiere que nosotros nos endeudemos. Después vamos a hacer una clase acerca de la economía. Es una sola clase donde vamos a aprender, ¿verdad? Amén. Cómo el Señor nos puede ayudar a administrar nuestro dinero, porque el Señor no nos llamó a estar endeudados. Amén. La economía nos lleva a tener una familia exitosa, nos lleva a ser una buena cabeza de familia como buenos sacerdotes. Amén. Siguiente, la ofrenda de Joel. Había cielos cerrados, no había ofrenda, se cerraba la visión. No, fíjese qué cosa tan hermosa, cuando los cielos están cerrados no hay visión. Siguiente imagen. Una antes. Esa, ¿verdad? Se cerraba la visión. Cuando no hay agradecimiento, se cierra una visión. Cuando no hay agradecimiento, se cierra la visión. ¿Usted ha conocido a alguien que le jura y le asegura que las cosas van a ser así, y uno lo mira y uno dice, este hombre está ciego? Se le cerró la visión por la falta de agradecimiento al Todopoderoso, porque de Él provienen todas las cosas. Amén. Amén. Dice, nuestros días no con corderos y con bueyes. Recuerda que ya lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ya gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es un sacrificio una vez y para siempre, ya no están allá afuera ni corderos, ni bueyes, ni ovejas, ni nada, ¿verdad? Porque ya que Jesucristo ya hizo un sacrificio para siempre, ¿cierto? Si no tuviéramos llenos de animales allá afuera, ¿verdad? Ya no es con eso, sino que ahora ¿qué hacemos? Son ofrendas que mantienen la obra. Aquí me enorgullece ser un granito de arena, porque somos parte de esta iglesia, y aprovecho para darle las gracias a Ezequiel, al hermano José, al hermano Jerry, la hermana Cindy, Hugo, tremendo, que nos anda llenando tantísimo siempre, la hermana Rosy con la limpieza, Cindy y con la decoración, todos ayudan, el hermano Arturo, todos ayudan en un granito de arena. Y ustedes pueden mirar, hermanos, que desde hace un año para acá, que me ha tocado estar aquí, ¿ha habido cambios, sí o no? Amén. Eso es muy importante, y lo vamos a ver en unas clases más adelante, donde nos enseña que qué clase de iglesia es en la que tú estás, y que tú tienes que saber si en esa iglesia, cómo usan el dinero. ¿Usan el dinero para arreglar la iglesia, o usan el dinero solamente para cosas que ni siquiera el pueblo se da cuenta? ¿Usted se puede dar cuenta que en esta iglesia estamos usando el dinero correctamente? A ver, ¿estamos usando el dinero correctamente? ¿Verdad? Antes no había estos colores, antes no teníamos estas alfombras, antes no teníamos muchas cosas, antes no teníamos estos micrófonos. Vamos poco a poco. ¿Nos falta mucho? Sí. ¿Verdad? Pero usted siempre esté contento en una iglesia donde los diezmos y las ofrendas se están usando correctamente. Ahora, una parte bien importante, nosotros siempre tenemos que estar orando por la cabeza de la iglesia.
Cristo, el pastor, el comandante en jefe, para que Dios le dé sabiduría de administrar las cosas de la casa de oración. Nuestra obligación como ovejas es orar por nuestro pastor para que tenga esa sabiduría. ¿Qué hacer? Tenemos un montón de cosas que arreglar, ¿sí o no? A veces el problema es ¿qué arreglo? ¿Sí o no? Entonces, no hay de otra más que oración y esperar que el Señor nos conteste y el Señor nos diga, haz esto primero. Le ruego, hermanos, que hay veces que todos, muy agradecidos, estoy con muchos de ustedes que a veces vienen y nos dan muchos consejos y nos dan muchas cosas creativas para hacer. No se enojen cuando no las hacemos, porque nosotros no nos apreciamos su consejo, pero nos dirigimos por lo que el Espíritu Santo al final nos diga, ¿verdad? Síganos apoyando, siga orando, que el Señor siga multiplicando el dinero. Ese es un punto importante de la oración cuando usted trae su sobre. No solamente le da gracias a Dios, Padre, bendiga a mi pastor, para que ese dinero se multiplique, Señor, y nos ajuste, Señor, para seguir completando la obra que nos hace falta. ¿Verdad? Amén. Siguiente imagen, ofrenda de Joel, 2 de Crónicas 7:13. Se cierren los cielos para que no haya lluvia, o si mandó la langosta a devorar la tierra, o si envió la pestilencia en mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Recuerden que estamos hablando de que los cielos se cierran, no hay lluvia. ¿Cuántos de nosotros a veces se nos cierran los cielos y no hay trabajo? ¿Cuántas veces a nosotros se nos cierran los cielos y agarras un billete de a 100 y tú dices, ¿en qué me lo gasté? Tenemos cielos cerrados. Pero qué bonito. A mí me encanta Dios cuando nos da la solución aquí mismo y dice, y si se humilla mi pueblo. Te está yendo mal, no hay trabajo, las cosas del dinero no te rinden, ahí está la solución. Y si se humilla mi pueblo. Aquí te da una cosa, hay veces que como varones de cabeza nos humillamos. Pero luego viene el Señor y dice, y si se humilla mi pueblo, me estoy refiriendo a toda tu familia completa. Quiero ver a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos humillados, reconociendo que yo soy el Señor. Porque hay veces que solamente papá se está humillando. También la otra, hay veces que solamente mamá se está humillando y papá no está reconociendo. Hay veces que papá y mamá están luchando y los hijos dormidos. Necesitamos que la familia completa diga, ¿qué está pasando con papá? Papá y mamá no están ganando el mismo dinero. Señor, ¿será que los cielos están cerrados? Vámonos humillando como familia. Siguiente imagen. Dígale. Yo tengo un ejemplo de un pastor, era pastor, él no diezmaba. Y él, por decir, ganaba $100 a la semana. Y siempre le faltaba para sus biles. Dice que siempre decía, pues ahora no me alcanzó, pues tampoco no iba a diezmar. Pero empezó a diezmar. Dice que con los mismos 100, ahora le sobraba dinero. Y pagaba sus biles. Es algo hermoso, es algo precioso. Una de las cosas que se usa la palabra a veces es que cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios estira nuestro dinero. Y nos dice, y nosotros lo podemos ver. Y muchas veces, no solamente el dinero, echas gasolina, andas toda la semana y miras el tanque y tú dices, no pudo ser otro. Hay muchas maneras en las que Dios nos bendice, ¿verdad? Siguiente imagen, ofrenda para abrir los cielos, Mateo 2:11. Y entrando a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron,
Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aquí nos enseña una cosa muy hermosa, que no solamente es venir y traer la ofrenda, sino la adoración, ¿verdad? Aquí nos enseña cómo, ¿verdad? Estos magos, que no son reyes magos, solo son magos, y no eran 3, eran muchísimos, ¿verdad? Y dice, abriendo sus tesoros, le presentaban los obsequios, ahí está la ofrenda, de oro, incienso y mirra, pero podemos ver allá adelante, dice, mostrándose. ¿Se acuerdan que le he enseñado antes que le digo, es muy importante que se postre, es muy importante que se postre, adorándole? Hay que adorarle con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo también. Y dice, adoración es postrarse, cerrar los ojos, cantar también es adoración, ¿verdad? Ofrenda es adoración. También hay que adorar a Dios cuando le traemos una ofrenda, ¿verdad? Hoy no tuvimos tiempo, pero hermana Lucy venía preparada con unos versículos bíblicos de ofrenda de labios. Versículos bíblicos que nos enseñan que hay ofrenda de labios. La semana pasada nos trajo ofrenda de palmas, ¿verdad? Hay muchos tipos de adoración y de ofrenda. Ofrenda de los magos, ofrenda para adorar. Siguiente imagen. Ofrenda de Abraham. Génesis 22:2. Y Dios dijo, tomar ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrecer ahí en holocausto uno de los montes que yo te diré. Allí fíjense qué cosa tan dura, ¿verdad? Que Dios le pide que ofrende a su hijo. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ofrendar a sus hijos? Así nos cuesta trabajo decirle, Señor, este hijo que no puedo controlar, este hijo que se me está saliendo de las manos, Señor, es tuyo. Pero es muy importante que a la semana o al día siguiente no me llames, no, Señor, regrésame mi vida otra vez, porque Dios no puede trabajar con tu hijo así. Hay que ofrecérselo y dejar que Dios trabaje. Siguiente. Presentarlos y ofrendarlos dos cosas. Exacto. Génesis 22:16. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara al Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Hubo bendición? ¿Hubo bendición? Amén. ¿Verdad? La palabra dice que Dios proveyó, ¿verdad? El carnero, y dice que estaba trabado. Cuando la palabra me dice que estaba trabado, muchas veces nuestra bendición está trabada. Pero cuando nosotros hacemos lo correcto, el Señor va a destrabar ese cordero, va a destrabar la bendición y va a venir bendición como la que acaba de leer el hermano. Siguiente. Ofrenda de Abraham, ofrenda para destrabar la bendición. ¿Qué se le viene a la mente todas esas estrellas y ese cielo? ¿Cuál era la bendición de Abraham? Su descendencia será como las estrellas del cielo, ¿verdad? La ofrenda de Ana, 1 Samuel 1:10. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. ¿Verdad? Era una ofrenda de libación. ¿Verdad? Si usted estaba aquí cuando ahorita que el pastor estaba diciéndonos, ¿verdad? Nos decía que ¿para qué puso la alfombra? Para orar, ¿verdad? Es donde nosotros también traemos una ofrenda de libación. Llorarle al Señor, derramar nuestra alma, entregarle nuestras angustias, entregarle nuestras preocupaciones, venir y platicar con el Señor. Esa es una ofrenda de libación. Darse uno mismo, son ofrendas vivas. También hay tiempo, hay servicio, hay vida y multiplicación. ¿Cierto? Amén. Dice ofrenda de los Hebreos, Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza
a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Verdad? De lo que estábamos hablando, que estaba preparando nuestra hermana, ¿verdad? El fruto de labios. Hay veces que por eso les decimos, hermanos, canten. ¿Cuántas veces el hermano Gerardo se desvive diciendo, canten, hermano, canten, ofrenda de labios, amén, gloria a Dios, aleluya, ofrenda de labios? No nos avergonzamos de Dios, ¿cierto? Dice Hebreos 13:16, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios, ¿verdad? Siguiente, ofrenda de los hebreos, dice sacrificios que agradan a Dios. Ya no terminamos. La ofrenda de Jesús, la ofrenda más grande que se ha realizado en toda la historia, y no puede haber otra ofrenda más grande que la que ofreció Cristo Jesús. Amén. Siguiente imagen, mire. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Por eso decimos, a Cristo no le quitaron la vida, Él la entregó. Según Hebreos 10:10 dice, santificados mediante la ofrenda. Cristo ofrendó su cuerpo al Padre, un cuerpo perfecto, un cuerpo sin mancha, un cuerpo sin arruga y lo mejor de todo, un cuerpo sin pecado. Es la ofrenda más grande que se presentó, ¿verdad?, para nuestra salvación. La ofrenda de Jesús, su cuerpo, para santificarnos. Fíjese lo que sirvió su ofrenda tan importante para santificarnos a nosotros. Siguiente. Ya son todos. Ok, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, cierra sus ojitos por fe. Cierra sus ojitos por fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio. Te damos gracias, Padre, por lo que hemos aprendido, Señor, lo que significa la ofrenda. Te damos gracias, Padre, por todas las veces, Señor, que tú nos has bendecido y no sabíamos, Señor, no entendíamos que era, porque venimos con ese corazón, con buena actitud a ofrecerte, Señor, a darte gracias de lo mucho que tú nos has bendecido en esta semana. Te damos gracias, Señor, por nuestro trabajo. Cada uno de ustedes traiga a su mente el nombre de su patrón y bendiga a su patrón. Dile, Señor, bendíce a mi patrón. Si no tienes un patrón, dile, Señor, bendice a mis clientes. Bendice mi trabajo. Si no tienes trabajo, el Señor, bendíceme con un trabajo. Si tú todavía eres un joven o niño que depende de tu papá y de tu mamá, dile, Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, que ellos son los que traen el sustento para mi casa. Padre, ayúdame de aquí en adelante, que yo entienda, Señor, que todo, absolutamente todo el dinero, Señor, que pones en mis manos, Señor, no es mío. Yo reconozco, Padre, que es tuyo, porque sin ti no somos nada. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a ser buenos administradores de todo el dinero que tú nos des, de todas las cosas que tú pongas en nuestro poder, que nos ayudes y que nos des la buena memoria de recordar que necesitamos preguntarte, ¿y esto para qué es? ¿Y esto dónde lo vamos a usar? Padre, bendice también a nuestro pastor Jesse, Señor, que tú le des inteligencia, sabiduría, unción, revelación, para que siga siendo, Señor, ese buen administrador, Señor, de esta tu casa de oración, y que tú nos des la bendición, Señor, de terminar esta tu casa, Señor, para que quede completa, Señor, que tú estés siempre aquí, Señor, gozoso, recibiendo toda la gratitud, Padre, que seguimos pidiendo que multiplique, Señor, todo el esfuerzo de todos aquellos que dan sus donaciones, ofrendas, diezmos, Padre Santo, la ayuda que muchos realizan, Señor, el tiempo, Señor, el trabajo, su conocimiento, las herramientas que disponen para arreglar tu casa. Yo te pido una bendición para cada uno de ellos. De la misma manera, Señor, te damos toda la honra, la gloria, la exaltación. Y este pueblo que espera irse con Cristo dice, amén.